Buenos días, jovencitos y jovencitas. En este corto video quiero explicarles un poco de lo que se trata la guía número 4. Bueno, empezamos acá con la parte introductoria de la guía, donde simplemente se les dice pues cómo deben entregar los trabajos. No recuerden que eh, para entregarlos deben hacerlos en los cuadernos respectivamente de sociales. Recuerden que ahí desarrollan todas las actividades, además de que bien marcado con su nombre, el grado, las páginas, por favor, numerarlas, que todo quede bien, bien bonito, bien legible, ¿no? Bueno, la primera parte de la guía nos habla de la situación de aprendizaje. Pues esta situación de aprendizaje, sobre todo con respecto a una situación que para ustedes sea muy conocida, pues aquí nos habla del contexto de las poblaciones, el contexto de la población de ustedes, es decir, el corregimiento de la Tulia. El eje temático, pues, es el clima, ¿no? El clima dentro del contexto de ustedes y dentro de otros contextos también. Bueno, además de esto, pues acá entramos en una pregunta problematizadora, perdón, es decir, una pregunta que ustedes deben responder al finalizar el estudio de esta guía, ¿no? De esta guía de trabajo. Vamos con el siguiente apartado, que son las actividades didácticas y el momento de exploración. Vamos a ver un momento de exploración aquí, donde se nos cuenta la historia de una vereda, ¿cierto? Y dos factores que ocurren en esta vereda debido pues al clima y a los elementos que la pueden modificar. Aquí hubiéramos podido haber cambiado en vez de vereda al cañón, pues hubiéramos colocado corregimiento de la Tulia, ¿cierto? Pero vamos a ver que yo quiero es que ustedes estudien este caso, ¿cierto? Es un caso que ocurre puede ocurrir en una vereda, pero puede ocurrir en cualquier sitio de Colombia. Es un sitio muy similar de pronto a la Tulia, el corregimiento de la Tulia donde ustedes están. Acá nos hacen unas preguntas, ¿cierto? Acerca de este caso que ocurre aquí, ¿cierto? Que se nos cuenta aquí sobre la vereda, sobre esa vereda. Y también acá en la quinta, pues les coloco allí para que ustedes, dependiendo de lo que hubieran realizado en esa actividad uno, de acuerdo a lo que ocurría en esa vereda, pues lo asimilen y lo asemejen a lo que es el corregimiento de la Tulia. Entonces allí van a hacer como un paralelo, ¿cierto? Entre mira, aquí lo que es, ustedes hacen allí un buen escrito sobre cómo comparan esto que ocurría en esa vereda con lo que ocurre de pronto en el corregimiento donde ustedes viven. Y además hacer un dibujo con todo lo que se presenta allí, ¿no? Listo, entonces esta es la parte, ya sigue el momento de estructuración que la incluimos. Ay, aquí me quedó evaluación, bueno, es evaluación. Lo cambié aquí un momentico. Eva, evaluación. Esto acá, evaluación, listo. Guardémoslo aquí así, listo. Entonces, estructuración y evaluación porque va incluido de una vez aquí. Bueno, entonces aquí ya después de haber visto esa parte introductoria, ya nos empezamos a ver el tema que es el clima, ¿cierto? Refiriéndonos pues a lo que al anterior caso que acabamos de ver. Todos estos elementos que tienen que ver con el clima, ¿no? Todos estos elementos tienen que ver con el clima. Aquí hay una partecita, pues, donde esta partecita ahora ya eh, les voy a mostrar entonces, de pronto en esta página, ¿cierto? Donde está esta parte, que son los componentes, los elementos del clima, ¿cierto? Vamos a mirarla si está por aquí. Ah, sí, acá está. Mirenla aquí, aumentémosla. Aquí está la clasificación. Es la clasificación de los elementos del clima por un señor que se llamaba Köppen, ¿cierto? Es un alemán, aquí está descrito quién era él, ¿cierto? Pues en 1884 ha tenido algunas mejoras, ¿cierto?
Simplemente es la clasificación que él le dio a los tipos de clima que hay, ¿cierto? Por ejemplo, aquí observamos eh, climas tropicales, ¿cierto? Los que están más cerca a la línea del Ecuador, ¿no? Bueno, miremos por acá. Tengan un pequeño, me imagino que ustedes conocen el, el dibujo del planeta Tierra, ¿cierto? Aquí está. La zona del Ecuador es esta que está en la mitad, ¿cierto? Aquí la observamos. Ahí está en la mitad la zona tropical. Miren, allí está la línea del Ecuador, donde se encuentra nuestro país también, ¿no? Es más cálida, ¿no? Sigue la subtropical, los extremos en la parte superior y la parte inferior, ¿cierto? Allí dice, por ejemplo, en la parte subtropical, desértico, mediterráneo o subtropical, igual en las latitudes medias que ya son más cercanas hacia los extremos, superior e inferior, es decir, hacia los polos. Ahí están, por ejemplo, la parte de Norteamérica, la parte de Europa, que son los países que son fríos. También está Japón, China, ¿sí? También ya hacia la parte inferior, pues ahí está la parte sur del continente de Sudamérica, ¿cierto? Allí donde está Argentina, donde está de pronto esa parte está más la parte de Uruguay, en la parte sur de Chile. Entonces, todo esto son sitios más fríos, igual que la parte sur de África, ¿no? Donde está la parte sur de Australia también. Entonces, todo esto se llama fríos y ya donde son los polos, ¿cierto? Que son los polos extremos superior e inferior, que ya son con temperaturas realmente bastante bajas, ¿no? Listo, entonces ahora viendo aquí habiendo bajado la imagen hasta allá, veamos que entonces es lo que nos habla aquí, los climas tropicales, ¿cierto? Al cual nosotros pertenecemos, ecuatorial, monzónico, de sabana, ¿cierto? Los climas más secos, de estepa o desierto, los climas secos, ¿cierto? Como ahorita, los climas templados, de invierno húmedo, cierto verano seco. Y aquí están los climas secos, los climas templados, listo, los climas continentales. Entonces, toda esta es la clasificación que se le dio. Los climas polares, también la tundra y los hielos perpetuos. Listo, con inviernos bastante fríos. Y aquí lo vemos en nuestro, en nuestra distribución por climas del planeta Tierra, ¿no? Listo, entonces aquí está todo. Aquí ya nos habla, bueno, y aquí los climas templados, esta parte, los climas secos, los climas continentales. Entonces, esto es lo que nos muestra, pues, lo que les quería mostrar acerca de lo que es el clima según Köppen, ¿no? Que es la clasificación que él le dio. Entonces, miremos que de aquí, ¿cierto? Teniendo en cuenta este pequeño, este pequeño mapa conceptual, donde pues simplemente dividimos el clima se genera según los vacíos de población que hay, los espacios poblados, es decir, los vacíos de población, pues allí nos muestra, si los sitios donde no hay población agrupada en la tierra, zonas de alta montaña, las zonas polares, los desiertos y las selvas no hay grandes cantidades de población. Igual que los espacios poblados, pues ya las zonas propicias de montaña, ¿cierto? Las llanuras también, los oasis también, son zonas donde hay población. Igual el clima se clasifica en Colombia y en el mundo, pues hay varios tipos de clasificación, lluviosos tropicales, templados, boreales, de montaña, polares, y aquí en Colombia, pues de montaña solamente tropical y tropical seco, ¿no? Se modifica por varios factores naturales como radiación solar, latitud, altitud, suelo, la vegetación, la distribución
de las tierras, pero todo esto sucede de forma natural, pero el hombre ha llegado a alterar todo esto y ya sea no solamente por la parte natural, ¿cierto? Sino que ha aumentado de pronto la manera en que se dan esos procesos naturales, igual que por la mano del hombre. Igual, esto también se compone por varios elementos, ¿no? Elementos con los cuales podemos medir o verificar cómo está interactuando la naturaleza y todos los elementos del entorno en cuanto a al clima propio de nuestra región, ¿listo? De nuestro territorio. Acá ya la actividad 2 observemos, entonces, ya en esta actividad 2 vamos aquí, dice, pues vamos a empezar a relacionarlo ya con el clima. Tenemos que explicar este gráfico que entienden ustedes allí. Tenemos también que decir aquí cómo es el clima de nuestra región. Todo eso nos preguntan aquí para ya empezar ya a hablar sobre lo que es sobre el estado del tiempo, ¿cierto? Ya sobre los elementos que tienen que ver con estos, con este mismo clima, los elementos del estado del tiempo y lo mismo que el clima. Vamos a dar una diferencia allí, tenemos que leerlo por acá, es muy sencillo. Vamos también a ver otros elementos como las temperaturas que afectan ese clima, ¿no? Según la hora, la radiación, según la altitud, la latitud, y todo aquí nos lo va a explicar para que lo leamos, lo comprendamos, ¿cierto? Acá está la parte de sí, que afecta también el clima, es la precipitación. Mayor precipitación, pues va a afectar el clima, la humedad también, el viento, todo esto afecta. Y los diferentes tipos de vientos que hay a través de los diferentes países del mundo, de nuestra región, igual que los factores que modifican el clima también. Por ejemplo, aquí vemos la radiación solar, es más fuerte en la parte ecuatorial, en el centro del planeta, que hacia los polos, que es más frío, ¿no? Va desde aquí, desde el centro del planeta hacia los polos y ahí va disminuyendo la temperatura, ¿no? Acá en la actividad 3, bueno, aquí ya debemos explicar aquí según lo que leímos, las letras que vimos allí de los elementos, diferentes de los elementos del clima, ¿cierto? Y lo que les acabo de explicar de este gráfico, ¿no? Para el centro está la parte del Ecuador, para la parte más inferior y superior de nuestro planeta, pues están los polos, polo norte, polo sur y es más frío todo. Listo, entonces hasta aquí les tengo esta breve explicación. También vamos a tratar de hacer una clase virtual, listo, por medio del grupo Meet. Entonces allí también los veo a todos los que puedan, vean el video y los que también les voy a explicar otras cositas que tienen que ver más con la parte de tecnología, listo. Bueno, muchas gracias muchachos y háganle para que desarrollen todas las actividades. Bueno, muchas gracias.